El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma, Señor, te alaba y te bendice y te da la gloria por todos los siglos de los siglos. Señor, en este día precioso, quiero, Señor, tu ayuda para que esta palabra pueda contribuir al desarrollo de la vida de aquellas personas que hoy se acercan para escuchar tu palabra, y te ruego con toda mi alma que sea transformando todo su ser. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 18, nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Qué es la comunicación? Algunos confunden el contacto verbal con la comunicación. La comunicación se efectúa en dos vías. Va de una persona a otra y luego regresa de la segunda a la primera. Comunicar es dar o intercambiar información de manera abierta y voluntaria. Los niños y adolescentes se quejan de que nadie los escucha y que no comprenden la forma como se sienten y que se les regaña a toda hora. Cuando usamos gritos para dar una orden, nos convertimos en militares y no en comunicadores. Para llevar a cabo una comunicación eficaz, es bueno tener presente la actitud de aceptación. La mayor parte de nosotros suponemos que para desarrollar el carácter de nuestros hijos debemos decirle lo que no nos gusta de ellos. Así recargamos la conversación a punta de cantaleta, amonestaciones y órdenes, logrando comunicarles que no estamos aceptándoles. En algunos hogares no se hacen comentarios respecto al buen comportamiento de los hijos. Por esto ellos no hacen comentarios respecto a sus sentimientos y pensamientos. La crítica los pone a la defensiva, de modo que para evitar complicaciones se encierran en un mundo de silencio y solo se comunican con los amigos y compañeros. A ellos le tienen confianza, porque saben que cualquier cosa que digan será aceptada. En una encuesta realizada se pudo detectar que el 90% de la comunicación en los hogares es negativa, y para contrarrestar esta dificultad es necesario que 4 veces se digan cosas positivas por una negativa, para que el efecto no sea más nocivo. Los padres saben que los niños oyen y entienden muy bien lo que se les dice, y sin embargo, con frecuencia,
hablan excesivamente y con insensatez en presencia de sus hijos. El Señor en su palabra nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Desde que el pecado entró en este mundo, el temor llenó a todo ser vivo creado por Dios. En el caso de los animales, el pánico les invade cuando, en los momentos en que hacen su vida rutinaria, atisban la presencia de los depredadores, lo que hace que de manera instintiva huyan de su presencia, buscando proteger su vida hacia un sitio que para ellos es seguro, como son las cuevas. Hay temores, y yo diría pánico, que hacen del hombre casi un animal huidizo en cuanto a sus actitudes, que lo llevan a buscar las cuevas como el lugar de su refugio. Hoy quiero compartir con ustedes la primera parte del mensaje al cual he llamado Saliendo de la cueva. Y es importante que salgas de la cueva para que tengas en cuenta unos elementos como para que veas la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es su voz, una voz que quiere saber de tu vida. Nos dice la palabra en el versículo 9: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta es una buena pregunta para todas las personas que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, como aquellos animales cuando tienen temor de que los depredadores puedan hacer daño a su vida, busquen encasillarse, encerrarse, encuevarse, la que Dios hace hoy a nuestra vida. Porque el Señor le hizo una visita y con una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?, le muestra que el Señor siempre está enterado de nuestras dificultades, además que no podemos escondernos de su presencia. Elías estaba atravesando por una prueba bastante difícil, y era el temor que sentía de la perversa Jezabel, que había hecho una amenaza para acabar con su vida, porque él estaba haciendo una defensa de la fe, la cual Dios le había encomendado. La palabra de Dios nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Al preguntarle de esta manera, estaba tratando de decirle que él se sentía extrañado de verle en ese lugar, como diciéndole que no era normal que todo un profeta pudiera elegir una cueva como un lugar de refugio, puesto que ésta solo era para los animales. Quizá Dios le visitó para decirle: ¿no te he sustentado durante 320 kilómetros cuando estuviste ayunando durante 40 días y 40 noches? Porque fueron 320 kilómetros aproximadamente del lugar donde el Señor le sustentó alimento espiritual y alimento físico a través de un ángel, y Dios sabe cómo ayudarnos. Quizá le estaba preguntando: ¿en qué pasos andas?, aunque él mismo lo conocía. Pero la realidad de Dios no solamente es su voz que quiere preguntar en qué estado está tu vida espiritual, sino también para que veas su preocupación por lo que te está deprimiendo. En el versículo 10 nos dice la Biblia que él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías le expresó al Señor 5 cosas, de las cuales 4 son una realidad en el corazón de su siervo, pero una es una verdad a medias, cuando él dice: y han matado a espada tus profetas, y solo he quedado yo.
es una verdad en cuanto a la muerte de varios profetas, según lo expresado por Abdías su siervo, cuando dialogó con él y le contó esta historia. Pero no es verdad que a pesar de la muerte de varios profetas, solo él fuera el único, porque Dios nunca da de su espíritu a unos pocos, sino que tiene muchos siervos dispuestos para que hagan su tarea celestial. El verdadero motivo que llevó a Elías a refugiarse en la cueva del monte Horeb fue el temor a perder la vida cuando logró la victoria espiritual sobre los profetas paganos. Todo esto lo hizo sumir en una profunda depresión. Dios lo había consolado con comida y descanso para confrontarlo con la nueva misión que llevarían a cabo. Amigo mío, cuando se sienta deprimido después de una gran experiencia espiritual, recuerde que el propósito de Dios para su vida no se ha terminado. La noche donde pasas en vela puede ser una cueva que te lleva a la depresión por tus múltiples preocupaciones, y Satanás, como autor de la depresión, como autor de la maldad, como autor de la destrucción, te quiere ver encerrado en una cueva como Elías. Elías sintió temor profundo cuando Dios le dio la victoria sobre todos aquellos sacerdotes que estaban paganizando el nombre del Dios de Israel. Le sucedió a Elías, y no quiero que te suceda a ti como le sucede a muchos que son cazadores en busca de la piel del tigre. Cuando tienen la victoria, es decir, cuando matan al animal, se asustan precisamente con lo que ellos desean obtener, con la piel. Pero después de grandes victorias espirituales, suelen llegar épocas de gran desánimo, como le pasó a Elías, y es ahí donde Jehová se nos manifiesta con una inesperada visita a la cueva de nuestras depresiones, para decirle, como le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y muchos de nosotros, el momento de dificultad, a veces quisiéramos huir hacia las montañas, huir hacia las cavernas, huir hacia las cuevas, huir hacia las personas para que ellos nos asistan en medio de las dificultades, pero el Señor, que nos ha dado de su Santo Espíritu, nos puede preguntar, como le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Quizá Dios en este pasaje de la Escritura le estaba exhortando con decirle, ya olvidaste que los siervos del Dios Altísimo, cuando se humillan ante mí, no pueden ir a lugares equivocados, sino que tienen que venir ante mi presencia. La recomendación que Dios nos da en esta hora por esta palabra es que dejemos en manos de Dios nuestras preocupaciones y que nos preocupemos por escuchar su voz, que es una voz amiga que te dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios nos manda a salir hoy de la cueva e ir al lugar que Él ha elegido para nosotros. Hay que salir de la cueva por un segundo elemento, para que subas al monte de Dios. Nos dice la palabra en el versículo 11, que Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y cuando el Señor nos manda a salir de la cueva y nos manda a subir al monte donde Él habita, allí solamente pueden subir los hijos de Dios. Nos dice la palabra en el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y Elías era un hijo de Dios, y tú puedes ser un hijo de Dios a partir de esta hora si tu vida está siendo confrontada con esta palabra y si entregas tu vida de manera especial a Cristo, que es el Salvador del mundo. Cuando Dios nos ordena salir fuera de la depresión y ponernos delante de Él, es porque estamos en la cueva del retroceso espiritual. Y la Biblia dice que somos cabeza y no cola. Y aquellos que en medio de la prueba huyen hacia las cuevas
es decir, huyen de la presencia del Señor, son personas que se están convirtiendo en cola y no en cabeza como la promesa que Dios tiene para su pueblo. El término sal fuera en esta escritura son las mismas palabras que Jesús usó cuando debió resucitar a Lázaro, ese amigo especial, ese amigo del alma, ese amigo de Betania, que ya estaba muerto en la cueva. Pero cuando el Señor nos ordena salir de la cueva y subir al monte donde Él mora, al monte de Dios, es porque Él quiere estar a solas con nosotros para que aprendamos su verdad. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando él lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Donde a solas estamos con Dios, aprendemos su verdad, y una verdad es que Él no está en el viento. Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, y el Espíritu, aunque sopló en el viento, no estaba en él. Lo dijo para enseñarle que así como el viento sopla de donde quiere, y sopla porque Dios quiere, oímos su sonido pero no es su voz, así también es el Espíritu de Dios, que viene como un viento, pero no es el viento, no está en el viento, porque solo desea morar en los que han nacido de nuevo, y no podemos controlar su obra sobrenatural. Y donde estamos a solas con Dios, aprendemos su verdad, y una verdad es que Él no está en el bullicio, porque dice la Escritura en el versículo 11, la parte B: y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Dios nos quiere mover hoy en la fe, y también Dios no quiere moverse en el alboroto, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, que quiere comunicarse de manera congregacional con sus hijos, porque cuán bueno y agradable habitar los hermanos juntos en armonía. Porque dice la Biblia en la parte final de ese salmo: allí envía Dios bendición y vida eterna, y si no hay unidad, no está el Espíritu de Dios. Aunque Dios impulsó su poder como el sonido de un terremoto, es claro que en el alboroto no se manifiesta. El apóstol Pablo dijo: pero hágase todo decentemente y con orden. Y amigo mío, Dios es un Dios de orden. Pero aprendemos a solas con Dios otra verdad: que Él, aunque es fuego, no está en el fuego. Dice la palabra: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. La Escritura dice que Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Pero Él no desea consumir tu vida, Él no desea acabar con tu vida, sino purificarla con el fuego de su Espíritu. Pero también aprendemos a solas con Dios una verdad: que Él se manifiesta de manera delicada para entablar un dulce diálogo con sus hijos. El versículo 12, la parte final dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino más bien en un silbo o susurro apacible y delicado. Los tres elementos son vocero de Dios, pero nada descubre a Dios tan perfectamente como la calma que le sucede a la tormenta. Elías conocía el susurro gentil de la voz de Dios. Se dio cuenta de que Dios no se revela a sí mismo solamente en formas milagrosas y poderosas.
buscar a Dios, amigo mío, solo en cosas grandes como reuniones populares, iglesias, conferencias, líderes y muy reconocidos hombres de Dios puede significar perderlo, porque a menudo se encuentra en un susurro o en la tranquilidad de un corazón humilde. Pero, ¿está usted escuchando a Dios? Debes retirarte del ruido si no lo escuchas y de la actividad de tu vida ocupada y escucharlo humildemente y tranquilamente para que escuches también y veas la dirección de Él. Puede llegar cuando menos lo esperes. Cuando Dios se manifiesta de manera dulce y apacible, debemos reaccionar con alegría y no con susto y vergüenza como lo hizo Elías al cubrirse el rostro con su manto. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, lo hace con dulzura y mucho amor para mostrarnos que solo Él puede darnos la confianza que necesitamos para poder expresarle lo que deseamos. Dice el versículo 14, Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios desea hablarnos con su tierna voz para animarnos en la dura tarea de la vida espiritual, como lo hizo con su siervo Elías. Pero finalmente aprendemos a solas con Dios esta última verdad, que Él no está con los autosuficientes. El versículo 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Porque Elías pensó que era la única persona que todavía seguía leal a Dios. Después de experimentar una gran victoria en el Monte Carmelo, tuvo que huir para salvar su vida. En su soledad, en su desaliento, se olvidó que habían otras personas que eran fieles a Dios en medio de la malvada nación que pastoreaba o dirigía el rey Acab y su perversa esposa Jezabel. Amigo mío, cuando se vea tentado a sentir que es el único que permanece fiel a una tarea, no se detenga para sentir lástima por usted mismo, porque la autocompasión diluirá lo bueno que está haciendo. Esté seguro que, aunque no sepa quiénes son, hay otros que están obedeciendo fielmente a Dios y llevando a cabo sus deberes. En conclusión, Dios no está interesado en conversar con sus hijos en ninguna cueva a donde Satanás pretende llevarles, sino que le ordena, siempre con su voz tierna: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Amigo mío, yo no sé si estás pasando por alguna prueba, sea enfermedad económica, afectiva, emocional, o la que el enemigo te está ahora marcando para que dejes al Señor. Yo solamente te invito a que salgas de la cueva de la depresión y que escuches la voz del Señor en una oración que tú tienes que hacerle a Él, porque Él también te va a hablar a tu vida. Si es así, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haberme hablado en medio de estas pruebas y en medio de la cueva en la cual yo me encontraba por mis pecados. Señor, yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, ya que has perdonado mis pecados, y que me selles con tu Espíritu Santo para la redención eterna. Te pido, Señor, que a partir de hoy pueda escuchar tu voz de manera clara. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.